Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Soy Abigail Martínez y me da mucho gusto volverlos a saludar. Esta semana con otro gran tema controversial, como ya nos tiene acostumbrados la 4T. Un tema que pues nos importa a todos, porque se trata de la libertad de expresión, del uso de redes sociales, el derecho a la comunicación, el derecho a la asociación, el derecho a posicionarse en favor o en contra de las decisiones de las autoridades. Engloba muchísimas cosas. Pero como es un tema también mucho de cables y de redes y de cosas bien complejas a las cuales la verdad yo no le entiendo del todo, mejor traje a alguien que sí, y es el mejor experto de México en tecnología, mi queridísimo Emilio Saldaña, alias Pisu. ¿Cómo estás, querido Pisu? Pues ahora ya chiveado por la presentación, pero muy agradecido y muy contento de poder platicar contigo y con tu audiencia, Abigail, porque además debo decirlo y sí tengo que usar ahí mi hashtag, de mis hashtags favoritos, es que soy fans de tu podcast, te lo sigo mucho y entonces estas de esas veces que es como de, oh, ya estoy aquí, qué emoción, qué emoción. Al Gracias revés, por la invitación. Aquí tenemos la oficina de tu club de fans. Eso es todo, eso es todo. Acá están escondidas porque cámara. Eso. Pero No, están las propiedad cajas de y todo. playeras de Pisu, tazos de Pisu. Aquí tenemos todo acomodado. No, mil gracias por la invitación. Es un temazo. La verdad es que a mí me emociona poder platicarlo del otro lado con alguien que entiende tan bien los temas de la parte de política, que en los que yo evidentemente hay momentos en los que pues, sí volteo y digo, no entiendo esta parte. Entonces, maravillado de poder intercambiar contigo, tratar de entender yo un poco mejor qué es lo que está pasando. Pues creo que vale la pena, querido Pisu, empezar ahora sí que con el cómo llegamos aquí, ¿no? Como la imagen del perrito detenido de hola Dios, soy yo de nuevo, llegué aquí porque todo empezó porque a Donald Trump le cancelaron su cuenta de Twitter, ¿no? No, Abigail. Y en función de nuestra audiencia invitada esta noche y esta tarde y esta mañana, la hora y el momento en el que lo estén escuchando, porque justo ustedes mandan en ese sentido, pero yo creo que empezó antes. O sea, le ponemos un poco de chile piquín a la cosa. Dale. Empezó antes. Empezó en el momento en el que el presidente López Obrador declara ya la pues infamous benditas redes sociales. Porque en ese momento nos vende, de hecho, algo a quienes nos gustan estas plataformas, nos vende una promesa de que desde el más alto nivel de nuestro gobierno, desde el Ejecutivo, están diciendo benditas redes sociales, agradeciendo y reconociendo el impacto, el poder, la trascendencia, pero también diciendo, esta es una tecnología a la que hay que ponerle atención, cosa que veníamos pidiendo hace al menos 2 o 3 sexenios. Y después, es que por eso no podemos tener cosas bonitas, Abby. Después viene este ataque en redes sociales al hijo menor de López Obrador. Y con ello, la furia de la señora. Y yo, ahora que hemos estado revisando lo de este Chocoplan, tema... ¿no? Para quien no ubica, obviamente Internet siendo el baño de gasolinera, que ese es el término de Luis Espino que amo, siendo el baño de gasolinera que es, obviamente pues todo el tiempo están buscando memes y de quién burlarse y de quién, a expensas de quién reírse, y le tocó al hijo del presidente que traía en ese momento como un peinado. Exacto, recordemos, ¿no? Que traía un bicolor el cabello. Exacto, como pues que... evidentemente... Generó, hay que aclararlo, o sea, a mí no me late el rollo de que sea un menor y no me late particularmente el rollo de que sean los hijos justamente de él y del presidente y de su esposa, como que para mí sí es muy de, ahí ni me meto, ¿no? Sin embargo... Y el tono del chiste, ¿no? Que sí tenía un tono clasista, racista bastante nefasto, porque también hay que... Claro, total, pero también hay que reconocer que se juntaron 2 elementos súper radiactivos que tenía que ver con que también hay que reconocer que el estilo de cabello que tenía no te habría permitido pasar una tarde sin carrilla de tus propios cuates más cercanos, pues, ¿no? O sea, esa es una realidad, ¿no? Entonces, se junta esto, o sea, lo inevitable de una broma ante un estilo poco común en el cabello,
y pues evidentemente su figura como hijo del presidente y todo esto, pero bueno, yo cuando... Que bueno, en que ahí estos también, o sea, últimos por días, supuesto hay una defensa de los menores, ¿no? Como menores que sí, pues, sí, tenemos que sí. poner una línea en algún lado, pero pues también lo bueno con lo malo, ¿no? O sea, también A tenemos ver, a una sociedad muy acostumbrada a que, bueno, las hijas de Peña Nieto, perdón, pero de prostitutas y cosas horrorosas no las bajaban, y yo no vi una defensa tan férrea de estas chicas tampoco, ¿no? Entonces, como que coincido, siento sí. que la propia base, ¿no? O sea, no necesariamente que esto fuera dirigido desde Morena, nunca vi que Andrés Manuel dijera algo de las hijas No, de Peña ni nada, pero como que siento que se permitió, ¿no? claro, Tanto los claro. simpatizantes de un lado como del otro entraron Y se en le esa demandó bañera de siempre al lodo y presidente fueron Peña a salir con su Nieto, pechino. y siempre se le demandó al presidente Peña Nieto aguantar vara. Y jamás escuchamos a la mamá haber salido molesta u ofendida. Es decir, siempre como que se dio por hecho que pues si eres presidente y es tu familia, sí, pues carnal, eres presidente y son tu familia, o sea, no te salvas, ¿no? Y en este caso sí coincido, hubo mucho mayor... pues sentimiento ahí de no se vale, ¿no? Pero aquí algo importante y en estos antecedentes de se preguntarán, pues soy el piso baneado de mis redes y se preguntarán cómo llegamos hasta aquí. Eh, en este antecedente, la molestia que le generó a la esposa del presidente se combinó además con la propia narrativa de la no primera dama y su forma de, por un lado, acercarse a las redes sociales, su forma de no aguantar vara a nada de lo que se haya podido manejar de forma un poco más ligera, entendiendo su figura. Eh, y ya estamos incluso en esta época, vaya, creo que lo que estamos viendo sin querer un poco en la era digital es aquella versión de la época priista dorada, Avi, de cuando te invitaban a esta reunión al sótano de Bucareli y en esa oficina te decían muy amablemente, a ver, con esto de las redes sociales, la señora ya está bien enojada. Y este es el único tema en el que vas a tener problema con el presidente. ¿Me explico? Yo siento que lo que estamos viendo y lo que se generó es una cargada de este estilo, pero ahorita platicamos un poquito ahí, pero llegamos aquí a raíz de eso primero para el contexto de calentamiento local, creo yo, Avi, previo, y después viene pues nuestra estrella del Twitter tan extrañada, el presidente Trump, a regar el tepache, convocando prácticamente pues, a una insurrección al final del día. Bueno, hace una serie de tweets primero que le provocan una suspensión de 12 horas a su cuenta de Twitter en las horas críticas. Esto es además lo que... Bueno, pero ahora te la voy a aplicar yo a ti. A ver, Porque venga. obviamente los últimos tweets de incitar a un golpe de Estado, obviamente ya fueron, no, ahora sí que la gota que derramó el vaso. Pero Trump usó Twitter como un mecanismo de terrorismo político desde que Claro, inició su campaña, ¿no? no Y se les siento que criticaba. justamente por culpa de este señor es que Twitter tuvo que empezar a ponerse más las pilas junto con Facebook, etcétera, Sí. para empezar a ver cómo iban a controlar el lenguaje de odio, la violencia, etcétera, incitada por el propio presidente. Por supuesto, y aquí esto que me encanta esto que comentas porque podríamos entonces además apuntar que hasta entonces a las redes sociales la presión que le estábamos dando era por el exceso de flexibilidad en permitirle a un chiflado como Trump. Todos estábamos siendo, bueno, muchos estábamos siendo testigos de cómo estaba sembrando justamente odio, división, atacando, denostando, mintiendo, incitando. Y el reclamo era, oigan, ya pónganle un alto, porque a mi prima le acaban de suspender la cuenta, porque bla, 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 ¿no? Entonces, me llama la atención cómo se da un fenómeno incluso una vez que el presidente Trump hace una incitación a la violencia, pero esto es maravilloso, ¿no? Porque lo vimos, Avi. 12 horas suspendida la cuenta. Le recuperan la cuenta o se la restauran, habiéndole solicitado que borrara esos tweets por la que se le suspendieron, los borró. Le abren la cuenta y 2 tweets le toma que le suspendan definitivamente la cuenta porque en ellos está justamente haciendo parte de este llamado. En uno de ellos llama patriotas a quienes estaban llevaron a cabo la cuestión del ataque al Congreso. Pero al final del día aquí lo relevante pues es que en efecto los tweets, además Twitter lo publica en su blog, en el análisis que hacen de por qué determinaron suspender definitivamente la cuenta, pues literalmente el resumen es, bueno, ¿cómo empezamos, no? Murieron 5 personas en el Capitolio y ve al presidente invitando a literalmente
luchar por el Capitolio y por la libertad. No dice vayamos y amablemente pidamos, ¿no? Y lo dice en un momento sarcásticamente, pero bueno. Y entonces tenemos a esta mañanera en la que el presidente Trump dice, yo no estoy de acuerdo en que hayan censurado al presidente, pero refréscame la memoria, Abby. Unos días antes o unos días después, sucede lo del funcionario de Twitter que el presidente López Obrador revela su LinkedIn y sus nexos con el PAN. Claro, es que fue la cadenita. Primero censuran a Trump. Y el primero presidente, Trump, ok, ajá. sin tener vela en el entierro alguna, sale en la mañanera a defender a Trump, ¿no? O sea, no defenderlo diciendo como Donald Trump está bien, sino está mal que le quiten la cuenta a alguien en las redes sociales, porque él tiene derecho a expresarse. Que ya te da para todo un debate, ¿no? Pero bueno, se notó que ahí al presidente no le gustó, porque pues básicamente fue como un echa tus barbas a remojar, ¿no? Se vio, estoy de acuerdo. No tanto porque yo creo que él sepa que trae algo ahí como para que le cancelen la cuenta, porque si te fijas, en realidad Andrés Manuel no usa su cuenta así como para, digo, desde que es presidente por lo menos, para estar insultando expresidentes, etcétera, pues porque para eso tiene la mañanera, ¿no? O sea, ahí sí se da vuelo, ¿no? Pero y la red AMLO, o sea, vaya, si algo hay que reconocerles es lo magistral que fueron en su operación desde la campaña política hasta estos momentos, la forma en la que las redes del presidente, porque hay que decirlo así, han logrado ya operar de una forma que pareciera tan orgánica, ¿no? El presidente está contento, tienes un trending topic que es celebratorio. El presidente está molesto, tienes un trending topic y tienes esas cuentas que hayan sido o insinuadas o directamente señaladas, más la segunda que la primera, y tienes obviamente una lluvia de ataques que son además cruentos, son realmente rudos en ese sentido, ¿no? Y que esa es la segunda parte del berrinche, ¿no? Porque pasó lo de Trump, él se posiciona sin vela en el entierro, pero ya sabiendo que ahí se está tramando algo, él que casi no es paranoico, y después les quitan las cuentas a estos 3 usuarios muy pro 4T, que ya eran como conocidos por como liderar discusiones de tono político, etcétera, se las quitan, y entonces ahí sí ya llega la furia desmedida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son 3, todos de cuentas afines al gobierno. Llama la atención que estas 3 personas agredidas, pues no se les ve en ningún lugar, ¿no? No se les ve en una entrevista diciendo, oye, yo soy el de la cuenta y me la quitaron y qué mala onda. Yo nunca vi a nadie decir, oigan, yo soy Yune no sé qué y no me gusta que me violen mis derechos, lo cual pues ya te da ahí un buen motivo de sospecha. Yo soy esa cuenta que dicen que es Jesús, pero no es Jesús, porque mírenme, soy de carne y hueso y existo y aquí está mi cuenta. Yo tampoco lo he visto, la he visto a este momento, ¿sí? Lo cual me parece muy extraño. Y entonces de ahí es cuando ahora sí agarran el carrito de primero López Obrador decir que se tienen que regular las redes porque esto es un abuso. Y después, pues ya, ahora sí que sus secretarios de acuerdo le hace el presidente del Senado, Ricardo Monreal, toma el apunte y presenta una iniciativa, ¿no? Entonces, creo que ese es el resumen, un largo resumen de cómo llegamos aquí, que es muy importante, ¿no? Y dentro de esto, lo que tú decías, el ataque directo al director de Twitter en México, que tampoco tenía vela en el entierro y que lo llevan al palastro, ¿no? No te podemos oír, querido Pisu. Estás en mute, pero porque además sucede, pues desafortunada y coincidentemente, quiero creer, o vamos a plantearlo así, sucede el baneo de estas cuentas 24 horas después del ataque del presidente y de la exhibición del presidente de este perfil en la mañanera. Entonces, yo entiendo que es inevitable pensar que puede haber ahí un acto de venganza o de desquitanza o de algo así. Pero cuando tocas base con ellos mismos, ellos te recuerdan mucho la cuestión de decir, oye, yo soy el representante de un cargo en una empresa transnacional, en el que mi cargo se repite en cada uno de los países en donde tenemos presencia y actuamos y operamos. No solo no lo tengo permitido, no hay un sentido local que pudiera representarnos un beneficio como Twitter en este caso,
por apoyar a uno u otro partido. O sea, no. Además, solo faltaría que agregaran además, guys, come on, it's Mexico we're talking about, ¿no? O sea, pero me parece que esto sí, todo esto que acabas tú de comentar, da pie a que desde el legislativo, que siempre les ha encantado, yo no entiendo por qué, siempre les ha encantado Internet como una cosa para decir, ya sé qué podemos hacer, es como de, ay, no, ahí vienen otra vez, ¿no? Pero aquí hay un detalle muy importante adicional, ahí me gustaría mucho, tantitito el entrevistador me convierto yo. Ahí pareciera, Abby, que varios legisladores, entre ellos el senador Hidalgo, pero particularmente el senador Monreal, tomaran un poco la actitud de decir, en esta analogía que yo hacía de la reunión amable priista en Bucareli, pareciera que ellos tomaran justamente como la bandera de decir, yo voy a ser el adalid de restaurar el enojo del presidente y yo le voy a dar el regalito de componerle las redes sociales, ¿no? Y yo no me puedo explicar de otra forma por qué hemos visto una enjundia tan grande y particularmente en la del senador Monreal, que en uno de sus últimos videos, lejos de invitarnos a participar para preguntarnos qué opinamos y en 3 semanas presentar su iniciativa, si revisan el video prácticamente amenaza con presentar, no obstante que su iniciativa en 3 semanas, pase lo que pase, aunque ya le dijeron que lo van a atacar, que lo van a vilipendiar, que no lo haga, no, ya dijo que sí, y él la va a presentar en 3 semanas, ¿no? Que es un poco como de, bueno, ok, eso supongamos, ¿no? Él hace un artículo que comienza sobre este tema diciendo supongamos, bueno, pirateándole amablemente el título del artículo, supongamos que en todo caso recibe buenas y profundas y documentadas observaciones de alguna de las amenazas que se estarían percibiendo. Si él está ya como cumpliendo su palabra de que en 3 semanas dijo que la presenta y en 3 semanas lo va a hacer, ¿cómo espera que pensemos que en efecto está tomando en cuenta la opinión de distintos grupos involucrados, cosa que no lo hace la iniciativa misma, y aplicarlos a los párrafos que ya han estado trabajando? No entiendo ahí esa parte. La verdad es que es donde entra la frustración de decir, no entiendo, parece un doble discurso. Por un lado, lo que dice suena a que en efecto querría tener un entorno digital menos tóxico. Buenísimo. Pero si leo la iniciativa, para el final de las primeras cuartillas ya está uno torciéndose y sintiendo así como que un ojo empieza a brincar de la preocupación y de esto no puede ser, ¿no? ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo con eso. Me parece que sí estamos viendo pues un lamentable papel de los legisladores que están tomando una obligación como de ejecutores de la voluntad del presidente, lo cual no es que sea nuevo, ¿no? O sea, lo vimos con Peña en su momento cuando quería pasar sus reformas estructurales y tuvo todo el apoyo del PRI, etcétera. Pero no habíamos visto como esta personalización del yo le quiero dar este regalo al presidente, ¿no? Y de Monreal, bueno, no nos sorprende mucho, sabemos cuáles son sus ambiciones políticas. Y pues sus ambiciones políticas dependen de una sola persona, y esa una sola persona es el presidente y nadie más, ¿no? Sí. Porque teniendo la voluntad del presidente va a tener todos los votos de Morena que le alcanzan y le sobran para hacer lo que quiera dentro de 4 años, ¿no? Pero más allá de eso, Pisu, creo que valdría la pena, igual, siguiendo un poquito como en la lectura más general de esto, yo quisiera preguntarte más bien, ¿hay forma? O sea, lo que tú dices es, no, a ver, todos queremos un ambiente menos tóxico para Internet y para cómo convivimos en línea. ¿Se puede? O sea, creo que de entrada es algo asequible sabiendo que el Internet, pues ahora sí que es tan infinito como el Internet. O sea, a lo mejor podrás meterte a regular algunas cosas, ¿no? Y lo están tratando de hacer con plataformas digitales, por ejemplo, o las plataformas que utilizas para comprar servicios, etcétera, que les ha costado un trabajal, ¿no? Pero bueno, ahí van. ¿Es posible estos alcances que tienen? O sea, porque como yo lo veo es, estos señores están pensando en Twitter y Facebook, o sea, y lo quieren meter en el gran esquema de las cosas del Internet, y quieren hacer una ley para regular el Internet, cuando claramente no lo quieren hacer como tal, ¿no? Quieren ir en contra de estas 2 plataformas que son pues las principales que hay en el país. Pero pues obviamente cuando te vas a los principios de cómo debe ser la ley, la primera característica es que tiene que ser general,
O sea, tú no puedes hacer Ajá. leyes para la empresa tal, fulanita, tiene que hacer esto y esto. No, tú tienes que hacer leyes para todas las empresas en México, tienes que hacer leyes para todos los sectores, un sector completo. Entonces, me parece que desde el punto de partida esto nace muerto si queremos apegarnos a los valores tradicionales de cómo debe ser la ley. Ahora, esta discusión ya va a pelearnos con esos fundamentos entonces para poder cumplir con este capricho que tienen ahora. ¡Wow! ¡Qué maravillosa exposición acabas de hacer para ahora de mi lado contestarte, explicando esto que tú comentas, pero desde la parte un poco más bien tecnológica? Pero es maravilloso. No, Avi, tienes toda la razón. No es factible. Por diseño no es factible, porque Internet es una tecnología, una herramienta que funciona con base en reglamentos técnicos y en estándares técnicos. Y cuando le metemos legislación local a esa parte del funcionamiento, eh, mira, hay un artículo que vamos a acompañar para tu audiencia en su momento y puedan acompañarlo y descargarlo y conocerlo, pero la Sociedad de Internet es una organización a nivel mundial que literalmente prácticamente nace con el nacimiento de Internet y lo conforman, entre otras personas, aquellos interesados en preservar justamente la pureza técnica de las reglas de funcionamiento y operación. ¿Por qué? Porque la pregunta increíble que se hace en este artículo que leía es, ¿qué hace al Internet? Internet. ¿Y por qué fue adoptado de manera global tan rápidamente? ¿Y cómo es que continúa manteniendo la innovación en tantos rubros hoy, en tantas industrias? Y comienzan escribiendo cómo hace décadas la importancia de preservar el conocimiento se convirtió en algo tan relevante que derivó precisamente en Internet, pero también, y esta es la parte que quiero rescatar, describen cómo el Internet podemos entenderlo como un ecosistema por lo complejo, por lo diverso y por lo dinámico. Y en este sentido, es precisamente que es literalmente imposible que sea centralmente controlado por un lado, y por otro, y esta es la parte donde dices, ay, senador, por Dios, ¿no? Es que ninguna sola entidad per se puede diseñar un verdadero ecosistema. Y de hecho, cuando se ha intentado en algún tipo de ejercicio, falla. Desde el, ya sabrás, aquí podría entrar, pero no voy a ser el presidentazo de decir, en el siglo XIX y comenzar, pero de verdad, desde entonces, En los sueños de Juárez de su infancia. exactamente. No, esto no es factible precisamente por ello. Y si le metemos legislación local, pero esta es la parte donde no muere el tema, Avi, sino nace. Porque esta intentona que estamos viendo actualmente en México y que hemos venido viendo, como tú muy bien decías, ya en legislaciones anteriores, es un fenómeno que se está repitiendo a nivel mundial y que comienzan expertos en todo el mundo a advertir de esta cosquillita que le está dando al gobierno por decir, oye, bueno, y si yo me instalo acá un botoncito para pedir Coca-Cola cada que se me antoje y este otro para callar una plataforma porque por seguridad nacional no está funcionando, y el llamado es un poco a decir, a ver, todos necesitamos voltearle al lado al gobierno a decir, oye, eres un jugador igual que todos nosotros y tú no puedes salir con que porque tú eres el dueño del campo o del jardín para el juego, entonces comenzamos el partido 2-0 a tu favor. No puede ser, ¿no? Eres otro jugador. Ahí es donde estamos súper atorados conceptualmente, que el gobierno no logra digerirse justamente como eso, como otro jugador que cumple con las mismas reglas, ya lo vimos con Trump, y ahí es donde dicen, no, eso no le puede, o sea, ese es un privilegio, esa igualdad no la puede controlar un tercero, ¿cómo va a ser? Y en su propia casa, ¿no? Ay. Sí, no, es que es todo un dilema filosófico y me encantó entrar como al tema desde esta perspectiva más global para que tengamos en claro ahora sí que en qué campo nos estamos metiendo, en qué campo minado. Me gustaría, Pisu, que hagamos una pequeña pausa y que regresando, pues ya entremos de lleno a lo que se presentó, porque yo creo que también muchas personas ya escucharon de la iniciativa, pero no necesariamente saben lo que se está planteando. ¿Te late? Me encanta la idea.
Muy bien, no se vayan, estamos platicando con Pisu sobre la intentona de regular las redes sociales en nuestro país. Esto es Política 101, no se vayan. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Muchas gracias por seguir con nosotros y estamos de regreso platicando con Emilio Saldaña Pisu sobre este intento que está haciendo Morena por regular las redes sociales en México. Pisu, ya entendimos, nos quedó muy claro que regular las redes sociales o cualquier cosa de internet es todo un campo minado, no solamente para México, sino para el mundo. Pero bueno, en México ya tenemos propuestas muy concretas. En particular identifico 3 esfuerzos, ¿no? Uno, el del senador Monreal, donde se va directamente a hacer como un marco regulatorio para redes sociales con más de 1 millón de usuarios, ¿no? Y con una creatividad espectacular que ahorita platicaremos, digna de Netflix. Otra del diputado Hidalgo, como tú mencionabas, que esa como que se va un poquito más allá, ¿no? No solamente quiere hablar de redes sociales, sino del internet y de la convivencia en internet y de la ciberseguridad. Es la Ley Federal de Protección al Usuario Digital, correcto. Exactamente, entonces que son como ahí unos temas también bastante complicados. Y una tercera que ha pasado medio de noche, que se fue a puntos constitucionales, donde se le quiere dar facultad al Congreso para regular estos temas, porque de hecho ahorita, como está la ley, pues no, estos temas son tan nuevos que no están contemplados dentro de las áreas de facultades, ¿no? Para regular del Congreso de la Unión. Entonces es como este paquetito que pues un poquito requiere la participación de las otras en unas áreas, en otras no. Pero bueno, creo que la más popular y la que ha generado más ámpula es la de Ricardo Monreal, sobre todo porque, como tú decías, el señor ya dijo que en 3 semanas se presenta porque se presenta, y porque ya sabemos que para la 4T esta situación de los parlamentos abiertos son más como una terapia de grupo kumbaya para que todo el mundo saque sus frustraciones, pero al final del día la 4T termina haciendo lo que le da la gana, ¿no? ¿Por qué nos preocupa? Voy a apuntarlo aquí en mi computadora invisible, su opinión sobre esta legislación. Sí, así lo siento de repente también. Lo que dice, señora Simpson, permítame anotar en mi máquina de escribir invisible. Es realmente lo que nos han hecho los últimos 2 años a todos los temas, ¿no? Desde subcontratación, los temas de los fideicomisos, a nadie le han hecho caso. Pero bueno, a grandes rasgos, pues creo que vale la pena explicar. El senador está hablando de estas redes en particular con este umbral de usuarios. Lo que quiere es que tengan como una autorización para funcionar, que esa se le estaría dando el IFT. Esa autorización está sujeta a que las redes sociales protejan los derechos de libertad de expresión de todos los usuarios en términos de cómo se establece en el artículo 6 y 7 constitucional, ¿no? Cuando no lo hagan, se les puede sancionar a las redes sociales y en un caso extremo se les puede retirar la autorización para que funcione, ¿no? Correcto, correcto. ¿Algo más que valga la pena mencionar? Pues ya lo estabas tú diciendo, exige que se cuente con estas políticas para censurar contenidos. Bueno, transfiere de hecho a un ente de gobierno la labor de seguimiento y amparo precisamente ante la suspensión de una cuenta. Esa, por ejemplo, es de las primeras cosas que
pasan el umbral de la preocupación a la risa nerviosa, ¿no? Así como de, ¿cómo pudo haberse le ocurrido poner esto, por favor? Porque es literalmente un esfuerzo humanamente imposible. No lo han logrado a estos momentos, Twitter, Facebook, vaya, no lo han logrado plenamente. Los esfuerzos son constantes y amplísimos. ¿Cómo supone el gobierno que un IFT, que por cierto, el senador Monreal resucita previa de la muerte anunciada por parte del presidente López Obrador, que No, además de él eso... mismo, porque él presentó la iniciativa para deshacerlo. Es que nada más es como otra capa la tragicomedia que es este gobierno. Hace unos meses, Ricardo Monreal dijo que el IFT debía desaparecer para juntarse junto con COFESE, junto con cualquier otro órgano que tenga que ver con competencia. Que fueran absorbidas las funciones. Uh-huh. Entonces, esto, por ejemplo, lo hace completamente inviable. No, fallan gravemente, y esto creo que a quienes nos están acompañando es importante que lo consideren, fallan gravemente en incluso definir lo que entenderían por redes sociales, y en el afán de hablarle hacia Twitter, Facebook, esas que conocen, no lo definen, y esto entonces permite leyes que Wikipedia, Reddit y otro tipo de plataformas que nada tendrían que ver con esto estén consideradas en este tipo de sanciones. Y tú lo decías muy atinadamente, si estamos hablando de una ley, pues entonces la cobertura o extensión de esa ley es general, no es solo para Twitter, que nos trae un poco molestos, vamos a hacer esta legislación. Entonces, y ahora, toda esta combinación, Abby, termina por preocupar seriamente si en efecto en este afán de proteger al usuario y la libertad de expresión, no estaríamos dos cosas. Una, lesionándola gravemente, y además desde el diseño estructural de cómo opera Internet y sus reglas, ahora sus leyes. Y por otro lado, dicho de manera un poco más amable, ¿se imaginan esta conferencia de prensa mañanera en la que después de habernos traído algunas semanas, no que ya hubiera pasado en algún momento, pero supongamos que existiera un caso en el que durante algunas semanas nos trajeran duro y dale con que la investigación ya se está llevando a cabo por estos ataques que se dieron y esta revelación de información que se dio en redes sociales malintencionada, neoliberal y fifí? ¿Y se imaginan que el resultado de dicha investigación sea que ya dieron con los culpables y eran unos bots neozelandeses, origen China, derivado de Canadá? ¿La conexión? O sea, ese es uno de los caminos bien factibles que podría tener parte de lo que propone el senador Monreal. Este correteo a quienes publicaran estos ataques y toxicidad y tal. Sí, bueno, hay servicios que a ellos mismos les permitirían saber con muy buen porcentaje de sus seguidores en sus propias redes son robotitos. Entonces, es realmente un sinsentido, esa es la realidad. Y a mí me gustaría poder encontrarle alguna porra como para decir, rescatemos esto, pero si lo único que queda de rescatar es el espíritu con el que habla el senador Monreal al respecto, contra lo que lee uno en la iniciativa, pues no, sí preocupa muchísimo. Multas de millones de pesos incluso en un momento dado. Es decir, tiene toda la cara de un recado más que de una iniciativa, ¿no? Y más allá de eso, en el caso extremo, imagínate, ¿no? Alguien levanta su juicio, el IFT determina pues que sí se le violaron sus derechos y Twitter dice, pues no, estos son mis estándares nacionales e internacionales y pues no lo puedo devolver porque entonces tendría que devolver, digo no, porque pues Twitter es justamente una empresa global que también tiene responsabilidades con sus accionistas, ¿no? O sea, esto es todo un tema, entraría en un dilema interno, pero más allá de eso, imagínate que el IFT falla, ok, Twitter dice, pues no lo hago. Entonces, ¿qué? ¿Le retiran la autorización a Twitter y todos nos quedamos sin Twitter? O sea, no le regresaron su cuenta, así claro. ¿De ese señor vale la libertad de expresión de todos los demás? O sea, no sé cómo lo van a operar, no entiendo cuál es la lógica detrás de eso. Claro, por supuesto. ¿Y con quién empezamos? Formamos a San Juana y a Noroña con los ciudadanos que tienen bloqueados en sus propias cuentas como el inicio de ese tipo de... O sea,
hay una serie de sinsentidos y una serie de incongruencias, tanto en el partido como en la filosofía que estarían tratando de impulsar, que es contraria a lo que la iniciativa está representando. Y finalmente, por otro lado, lo que estarían logrando es convertir lo que en su momento había sido la comunicación humana a nivel mundial, una torre de Babel. Internet vino a significar ese gran filtro en el cual todos tenemos una misma plataforma. Fíjate, Abby, estaba platicando hace poco y llegaba yo a mis conclusiones, ya sabrás, ¿no? Pero consideren esto. Es irónico que nos hayan vendido durante tanto tiempo o hayamos comprado solitos la idea de que Internet, estar conectados, era lo más neoliberal, fifí y avanzado de la cosa, cuando si lo piensan, la realidad es que Internet es una de las herramientas más naturalmente de izquierda y progresistas que puede existir, ¿no? Hace un piso parejo para las conversaciones, no hay distingo. Tú te conectas, tienes un micro y entonces puedes hablar y tengo una bocina y te puedo escuchar. Tenemos un lugar compartido y tú publicas, yo te leo, yo publico y tú me lees, ¿no? Esto que estoy describiendo de forma tan simplona es parte de lo que ha generado justamente un entorno que decía hace rato de tanta innovación y de tanto avance en este sentido. ¿Cómo es que están logrando pervertir la concepción que hay de una herramienta de este estilo en una herramienta controlada completamente por el Estado? Es preocupante que no los países que listamos con la mano para que pudiéramos decir quiénes atacan la libertad de expresión de manera fehaciente, son países que no nos gusta, en los que no nos gusta que México se pueda encontrar listado a este momento, ¿no? Entonces, de verdad es preocupante. Oye, Pisu, a ver, ya me subí un ratito al trenecito de pitorreanos de la 4T que me encanta. Ajá. Pues obviamente esta iniciativa sí está, pues muy cuestionable, por decirlo menos. Okay. Sí. Pero ahora me tengo que ir de abogado del diablo. Venga. Y la realidad es que sí hay un problema. O sea, y el problema empezó con Estados Unidos, pero el gobierno de Estados Unidos prefirió voltear al otro lado. O sea, Rusia sí interfirió en las elecciones de Estados Unidos a través de campañas negras en redes sociales. Sí tuvieron el suficiente poder como para cambiar la percepción de un número significativo de votantes que no solamente resultó en la pérdida de Hillary Clinton, sino en la pérdida de Hillary Clinton, aun cuando Hillary Clinton también tenía la mayoría de los votos. O sea, sí fue un ataque tan organizado y tan cuidadoso que se fueron al tema de las localidades que estaban como todavía entre Donald Trump y Hillary Clinton y que tenían peso en el colegio electoral para afectar el resultado. O sea, sí fue claramente un ataque que también ya está comprobado, no es como Abby la conspiranoica, o sea, no, el FBI ya dijo y sacó un estudio de cómo encontraron estos trazos hasta los agentes rusos. En México también lo estamos viendo, o sea, estos bots, digo con todo respeto, estos bots que cancelaron, que eran cuentas pro 4T, se les comprobó que estaban manipulando la plataforma. De hecho, por eso se les suspenden las cuentas, por la manipulación de la plataforma para inflar conversaciones Exacto. que no tenían respaldo de gente real atrás. ¿Y qué vamos a hacer con eso? O sea, digo, porque claramente ahorita a Morena le preocupa que le tumben pues, su estrategia, porque claramente hay una estrategia en la que están invirtiendo muchos recursos. Pero a la larga, o sea, por supuesto que Morena lo está haciendo, seguramente el PAN lo está haciendo, seguramente el PRI con menos éxito y menos recursos, pues no lo está pudiendo hacer, pero les encantaría hacerlo. O sea, creo que en el fondo sí tenemos ahí un problema. Ese problema, ¿cómo se va a atender? O sea, ¿cómo se va a atender en México y en el mundo? Porque también lo que estamos viendo, lo que todos los países aprendieron de lo que pasó en Estados Unidos con la elección de Hillary Clinton, es cuida tus redes, mete lana a tus redes, porque las redes tienen la clave de tu resultado electoral. Y aquí creo que aplicaría entonces la frase de "We're gonna need a bigger chat", porque se va a poner muy interesante. Es que acabamos de llegar, gracias por llevarnos hasta ahí, Abby. Acabamos de llegar a un parteaguas de estos temas y literalmente tendríamos que voltear a nuestra audiencia, a la siguiente cámara y decir, meanwhile, las redes sociales voltean un día, y vamos a ponerlo muy pintoresco, pero un buen día se despiertan Zuckerberg y nuestro querido Jack Fan
Tú y yo tenemos ese beef desde hace mucho tiempo, de que tú eres Sí, más manía, sí. que yo soy más escéptica de su Pues bondad. se despiertan ellos dos un día y se dan ¿Enojados? cuenta que han juntado un poder en términos de la influencia. Un buen día se despiertan y voltean y ven sus propias aplicaciones y dicen, ah, caray, el mundo conversa a través de mis aplicaciones. Y los cambios que yo hago en mis aplicaciones o la forma en la que yo voy ayudando a la gente a guiarla en sus contenidos a través de mi aplicación generan fenómenos sociales en todo el mundo importantes. Y Twitter agrega 240 en lugar de 120 caracteres y no hay noticiero que no lo cubra. ¿Por qué? Porque ampliaron la cantidad de palabras que podemos compartir. Hemos visto y la historia de Twitter que le acompaña, por ejemplo, en términos de a partir de que comienza a hacerse, que comienza a crecer, a partir de un primer evento de trascendencia mundial que es tuiteado en vivo, comenzamos a ver el poder que tiene justamente esa combinación de muchas cosas. Nos convierte a los usuarios al mismo tiempo que en un observador, que en un reportero, que en un testigo, que en un actor de los eventos, y vemos cómo eso nos va dando relevancia. Y vámonos muy rápido en el sentido fast forward. Un día nos damos cuenta aquí hace no mucho tiempo en México que agarrando a tuitazos a un legislador o agarrando a tuitazos a un político, a un funcionario, podemos lograr su respuesta porque estos políticos y estos funcionarios se dan cuenta que a diferencia de lo que hacían antes, que era subir la ventana de su coche y ya se acabó el problema, aquí mientras menos nos escucharan o pretendieran escucharnos, más les iba creciendo el problema. Entonces, eh, es muy, es todo un dilema cómo las mismas plataformas se dan cuenta del poder que han ido amasando. Hoy lo vemos amenazado en Estados Unidos, Europa tiene una actitud particularmente escudriñante sobre cómo están funcionando las plataformas y cómo tendrían que irlo regulando desde una visión de cómo protejo al usuario y a sus datos. En Estados Unidos, aunque parecía un berrinche del presidente Trump el modificar la sección 230, pues la realidad es que más bien es un creciente movimiento y una creciente inquietud en legisladores en Estados Unidos por el nivel de poder que las mismas plataformas reconocen han ido obteniendo. Y yo cerraría esta parte del comentario con el mea culpa que el propio Jack Dorsey se ve obligado a publicar, precisamente reconociendo el que hayamos baneado y suspendido la cuenta del presidente Trump, ni fue lo que queríamos, ni es el outcome deseado, es el desafortunado. Pero pues lo tuvimos que hacer considerando las reglas que ya habíamos impuesto y los controles y bla, bla, bla. Pero él mismo dice, como Angela Merkel, es grave que haya tenido que suceder, ¿no? Y es lamentable que haya tenido que suceder. Entonces, lo que no ayuda mucho, Avi, es que a lo largo de la historia, en el tiempo, no hay un registro muy satisfactorio de que las empresas mismas sean capaces de autorregularse cuando están teniendo un nivel de control y de poder como el que han ido amasando. Y digamos que el caso más famoso de referencia inmediata, pues sería el caso del Internet Explorer y Microsoft, que pues nunca, por más que prometieron autorregular ese dominio que estaban teniendo ya incontrolable, de tenerlo en toda compu instalado y no permitir la sana competencia, nunca lo lograron. Pero como es, hay muchas historias tecnológicas en la que no es exitoso el camino de yo me autorregulo, no te preocupes. Creo que esta es la ocasión con Facebook y con Twitter en el que hemos visto más ímpetu en dejar claro que sí están haciendo mucho, ¿no? Para distanciarse de no necesito que me regulen. Ojalá resultara, pero pues esto, no, el récord no es muy halagüeño. Oye, Piso, y además de la de Monreal, que obviamente pues es la que más preocupa, pues porque Monreal no es cualquier legislador, ¿no? Es el coordinador de los senadores en el Senado por parte de Morena, que Sí, 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 básicamente sí. la bancada hace lo que él diga, y Sí, pues, ok. dado que en diputados manda el presidente, pues pareciera que ya con eso tienen la dupla, ¿no? Para hacerlo. Pero también está la propuesta del diputado Hidalgo, Javier Hidalgo. ¿Esa tú cómo la ves? Porque a mí me parece todavía más ambiciosa y siento que estaba pasando más por abajo del radar que la de Monreal, porque pues no es Monreal, ¿no? Pero me parece que el alcance de esa está como mucho más amplio y quizás potencialmente más peligroso. Fíjate que es interesante porque rapidísimo, antes para esta iniciativa hay que considerar
que el diputado Hidalgo, desde que llegó a su cargo, ha tenido una actividad muy alta o muy grande en materia de cuestiones digitales. Él es uno de los principales impulsores, por ejemplo, de la identidad digital, ¿no? De la iniciativa que nos dé una identidad digital distinta a aquella por la que el INE ha estado mostrando las garras en modo no te entrego mi base de datos, gobernación, ¿cómo se te ocurre pedírmela? ¿No? Pero precisamente iba y aquí es lo interesante. Si bien las iniciativas que ha presentado, o esta, por ejemplo, que ha tenido el diputado Hidalgo, no tuvieron esta gran resonancia, lo que sí hemos visto que está sucediendo es que los otros senadores están tomando de esos primeros documentos del diputado Hidalgo párrafos que les ayudan a darles forma a estas otras iniciativas. Entonces, ahí me llama la atención que yo le reconocería en todo caso al diputado Hidalgo que de todos es el que más ha estado genuinamente como buscando o intentando a ver, ¿cómo tomo el entorno digital tan moderno y tan práctico en todos los sentidos y lo adapto a una 4T que tiene intenciones en muchos sentidos de acercamiento con el pueblo, de acercar el gobierno y cómo se opera desde una visión mucho más de piso y no de yo soy el señor gobierno, que aunque parece que así es como está funcionando, pero me parece que en ese sentido el documento que presenta, por eso podríamos un poquito entender que sea un poco más amplia. Bueno, no un poco, sí es mucho más amplia, porque habla de la protección de la vida hasta derechos y libertades consagrados en la Constitución, pasando por protección contra publicidad engañosa, el acceso a órganos administrativos para daños patrimoniales y morales. Y bueno, sí es realmente amplia. Pero, de nuevo, me parece que ahí el tema es que ¿sabes qué parece, Avi? No sé si tú percibas un poquito esto, pero a lo mejor más bien se quede solo en yo poder hacer una analogía. Pareciera que estuviéramos como en la universidad, en alguna clase de negocios o en una clase de gobierno, si habláramos de Harvard, JFK o Washington, similares, y un poquito fuera como el ejercicio fuera, a ver, de tarea, muchachos, vamos a replicar la forma en la que funciona Internet a través del aparato gubernamental. ¿Cómo distribuirían ustedes la forma en la que funciona Internet? Y en ambos casos veo que tanto el senador Monreal como el diputado Hidalgo en sus documentos traen a la Profeco, a la Constitución, por supuesto, pero al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al INE, al IFT, ¿no? Y es como de, a ver, es que eso ya está funcionando, ya opera, ya funciona como se planeó que funcionara. ¿En qué momento estás planteando sacarlo de lo digital, lo llevamos a lo análogo, a estos cuerpos, y luego lo regresamos? Hay una máxima que en todo este tipo de cambios, lo vamos a ver ahora con el tema de voto electrónico, en el que me autoapunto para una de las conversaciones que seguramente usted tendrá en su H-Podcast, pero hay una máxima que me encanta que utiliza el doctor Alejandro Pisanti, que fuera en su momento presidente de la Asociación de Internet en México y uno de los pioneros de la implementación de Internet en nuestro país. Y él normalmente usa esta máxima. Si para explicártelo dentro de Internet no lo entiendes, quítale el Internet. Y esto lo dice él normalmente precisamente cuando hablamos de la intención de regular conductas que no necesitan un apartado digital particular porque ya están reguladas en otros aspectos. Y en ese, por ejemplo, es uno de los temas en los que hay mucho del senador Monreal que se afecta. Y en el caso de la iniciativa del senador Hidalgo, o pretende suplir o acompañar algunos de estos procedimientos, pero que no se necesitan tanto, pues. Entonces, esa es parte del cortocircuito que yo veo. Claro, es que la verdad es que es un tema demasiado complejo y siento que a veces lo están viendo un poco así, ¿no? Como que lo quieren hacer una analogía y Sí. básicamente es como cancelar las fiestas porque unos cadeneros sacaron a un borracho que hizo un desastre, ¿no? Es como, Totalmente. pues no, o sea, sí, el borracho estaba mal, a lo mejor sí los cadeneros usaron más fuerza, pero pues la fiesta no tiene nada que ver, ¿no? O sea, como que siento que se están confundiendo muchas cosas y a mí ya para cerrar piso, a mí nada más me gustaría llamar la atención de dos temas que seguramente tú tendrás más, que creo que es importante que la gente tenga en el radar. El primer tema que a mí me gustaría que la gente tenga en el radar
es que me parece que no es casualidad que Ricardo Monreal quiera pasarle estas atribuciones al IFT y que al mismo tiempo tenga la intención no velada de eventualmente desaparecer el IFT. ¿Por qué? Pues porque si desaparece el IFT y tiene estas obligaciones, ¿de quién va a ser la responsabilidad después? Pues del Ejecutivo Federal. Entonces, básicamente lo que está tratando de hacer es buscar una forma bastante subrepticia de entregarle las llaves del Internet al Ejecutivo Federal. Y entonces no sé si es un mundo en el que nosotros queramos estar. O sea, me Yo parece tampoco. un caminito muy peligroso. Entonces, yo creo que si vamos a cuidar la iniciativa de redes sociales, también tenemos que cuidar mucho la iniciativa del famoso INMECO, de este cuerpo que quieren crear y que quieren pasarle muchas cosas que hace el IFT a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con esta amenaza que nos dio el presidente de que se iba a deshacer de los órganos autónomos que no sirven para nada, ¿no? Ese sería el punto 1. Y el punto 2 Ok. también me preocupa que están confundiendo lo que protegen los artículos 6 y 7 constitucional, que por supuesto sí es una protección de la libertad de expresión, pero esos artículos están pensados para proteger al individuo del Estado. O sea, se protege la libertad de expresión para que el Estado no pueda ser un agente represor. Y sí mencionan también a actores privados, pero ahora sí que el espíritu de esa ley tenía que ver más con la O sea, el capacidad punto es que no me censures tú, carnal. contra las autoridades, ajá, ¿no? Entonces, creo que esas para mí serían como las vetas más importantes a las cuales tendríamos que ponerle atención. No sé tú qué opinas de estos o si tienes como otros aspectos que consideres que vale la pena también no perder del radar. No, es una delicia conversar contigo y te agradezco el tiempo que me has permitido y el espacio para poder hacerlo además contigo y aprender además porque ha estado espectacular. Pero dijiste algo que literalmente le puso la cereza al pastel que yo estaba por poner de propuesta para el cierre y es justamente que no hay la diferencia o la disparidad que hay entre la velocidad con la que la legislación se va modificando, que sabemos que es muy lenta por muchas razones, versus la velocidad con la que la innovación tecnológica va avanzando, corrigiendo y además siempre lleva una filosofía de versionado. Me quedo con lo bueno, desecho lo malo, me quedo con lo bueno, desecho lo malo, construyo sobre lo bueno y desecho lo malo. Hacen que este tipo de iniciativas sean peligrosas por diseño, como empezamos conversando esta sesión. Sin embargo, algo que también creo que es muy importante no dejar de perder en el radar es que no es ni la primera ni la última vez que vamos a tener intentos de este estilo. Y como nunca, la invitación a toda la audiencia sería a no mantenernos ya como escuchas y visores de nuestro timeline de la discusión que pueda haber entre el PISU o entre Abby y el senador Monreal. Tenemos que involucrarnos directamente. Hoy el llamado ya no sería solo ir a votar en su momento por la relevancia que va a tener, sino el llamado es a que este tipo de modificaciones es real que pueden afectarnos directamente y nuestra participación también directa, lo decíamos hace rato hasta de broma, ¿no? Agarrar a tuitazos a un senador los hace reaccionar. No, créanme que los hace reaccionar. Entonces, la invitación sería aquí a estar siguiendo ejercicios como el tuyo, que constantemente están revisando qué es lo que está pasando y además ir a este siguiente paso, que es tomar acción. Y yo querría traer a la memoria, Abby, para este cierre, aquel dicho que utilizaban los aztecas, o nuestros queridísimos antepasados prehispánicos, cuando los españoles les pidieron derribar sus propios monumentos. Y yo se lo mandaría como un mensaje amable a todos nuestros legisladores, ¿no? Yo lo construí, tú me pides que lo tira, yo lo tiro y yo lo vuelvo a levantar. Si quisieran destruir el Internet inevitablemente como pareciera que quieren lograr a nivel mundial, bueno, no tengan duda, ¿sí? Vamos a levantar un Internet 2 o 3 o 4 o 5, porque esta habilidad de conectarnos y que de cada uno de nosotros, que cada que nos conectamos a Internet, formamos parte intrínseca del concepto de Internet, y dicho no solo en términos románticos, técnico también, nos da la certeza de que aún para este tipo de cuestiones, Internet tiene la resiliencia en el ADN, está programada para ser resiliente. Entonces, el doctor Pisanti nuevamente explicaba la iniciativa del senador Monreal y todo este tipo de iniciativas como el siguiente ejemplo. Imaginen que están queriendo detener un huracán con una red para mariposas.
Me encanta, creo que eso resume esta piedra que nuestro senador Sísifo quiere empujar para arriba del monte, ¿no? El senador Monreal de la Mancha, sí, estoy de acuerdo. Sí. Oye, Pisu, qué maravilla platicar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por entrar a este debate filosófico técnico. No, hombre, al contrario. Yo creo que este tema va para largo, ¿eh? Entonces te voy a seguir dando lata. Mientras te dejes, acá te voy a obligar a estar. No, será recíproco, al contrario, y de verdad te agradezco muchísimo. De nuevo, soy fans y muchas gracias por permitirme compartir contigo las ideas y obviamente invitar a quien nos está escuchando, pues a que nos compartan lo que están opinando. Evidentemente la idea es que vayamos entre todos, pues tratando de entender cómo está sucediendo esto, porque nos atañe a todos, pero qué lujo hacerlo contigo y a través de tu espacio. Que sí que se repita mucho, Ari, porfa. No, yo encantada, Pisu. Y por supuesto, retomo esta invitación que les hace Pisu. A Pisu le pueden escribir en Twitter en @Pisu, P-I-Z-U. A mí me encuentran como Avi-MT. Nos va a dar mucho gusto encontrarlos ahí. Pisu, gracias. Un beso y un abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos otra semana. Les recuerdo que estamos los lunes a las 7:30 en INCU, que se echen un ojo al resto de la barra de programas que tenemos ahí. Ahí también van a encontrar algunas cosas de mi querido Pisu. Y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derechos reservados.